Mi madre me engañó con un hombre 15 años menor, y mis hermanas robaron 200 de la empresa de papá, pero cuando les dije la verdad, los dejó a todos sin dinero, sin trabajo y viviendo en la miseria que merecían. Tengo 27 años. Trabajo en la empresa de logística de mi padre en Michigan, y necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer que mi propia familia me haya mentido durante años mientras destrozaban todo lo que mi papá había construido. Supongo que debería empezar por el principio, cuando empecé a notar que algo no cuadraba, pero la verdad es que las señales estuvieron ahí mucho antes, y yo simplemente no quise verlas. O sea, ¿quién quiere pensar que su propia madre y hermanas son capaces de algo así? Mi familia siempre fue bastante típica, o eso pensaba yo. Mi papá Brian tiene como 52 años ahora y básicamente dedicó su vida entera a construir su empresa de logística desde cero. Viajaba constantemente para reunirse con clientes y supervisar operaciones en diferentes estados, y ese hombre trabajó como bestia para darnos una buena vida. Mi mamá Débora tiene 49, y luego están mis hermanas Julia y Melissa, que tienen 30 y 28 respectivamente. Las tres trabajaban en la empresa también, mi mamá en recursos humanos y mis hermanas en administración y finanzas, básicamente puestos que mi papá les dio porque, ya sabes, familia. Yo entré a trabajar ahí después de la universidad, hace como 5 años, y siempre me llevé mejor con mi papá que con el resto, no sé, simplemente conectábamos más, compartíamos la misma ética de trabajo, y él confiaba en mí para las cosas importantes. Lo que empezó a ponerme la mosca detrás de la oreja fue hace como 1 año y medio, cuando mi papá empezó a hacer comentarios raros. Me decía cosas como que se sentía solo en su propia casa, que mi mamá y mis hermanas siempre estaban ocupadas haciendo sus cosas y como que lo excluían de los planes familiares. Al principio pensé que estaba exagerando, ¿sabes? Como que tal vez era cosa de que viajaba mucho, y cuando regresaba ya todos tenían sus rutinas establecidas. Pero luego empecé a notarlo yo también. Cuando íbamos a cenas, familiares o eventos, mi mamá y mis hermanas siempre estaban en su propio mundo, susurrando entre ellas, riéndose de chistes internos, y mi papá y yo éramos tipo los extras en nuestra propia familia. Era raro, muy raro, pero no sabía cómo interpretarlo en ese momento. Después empecé a notar otras cosas que no tenían sentido. Mis hermanas de repente tenían bolsas carísimas tipo Louis Vuitton y Gucci, y mi mamá se compró un BMW nuevo que debió costar como $80,000 fácil. Julia llegó un día con un Rolex, y cuando le pregunté, me dijo algo sobre bonos de la empresa. Pero yo trabajaba ahí, y sabía perfectamente que no habíamos tenido ningún bono ese año. Melissa se fue de viaje a Europa como 3 veces en 6 meses, y estoy hablando de hoteles de lujo y primera clase, no de mochileros quedándose en hostales. Mi mamá empezó a ir al spa cada semana, y se hizo no sé cuántos tratamientos faciales y cosas así. Y la cosa es que yo sabía, más o menos, cuánto ganaban todas porque, bueno, trabajábamos en la misma empresa y mi papá era bastante transparente con las finanzas conmigo, ya que me estaba preparando para eventualmente tomar más responsabilidades. Los números simplemente no cuadraban. No había manera de que con sus salarios pudieran mantener ese estilo de vida, a menos que tuvieran alguna fuente de dinero que yo desconocía. Le mencioné algo a mi papá de forma casual, oye, ¿has notado que mamá y las chicas están gastando bastante últimamente? Y él me dijo que sí, que también lo había notado pero que había asumido que tal vez habían ahorrado o algo así. No le di mucha importancia en ese momento, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, me explico. Lo que realmente me hizo sospechar fue cuando empecé a notar patrones en su comportamiento. Mi mamá y mis hermanas salían juntas todo el tiempo, como 3 o 4 veces por semana, siempre al mismo lugar, un country club exclusivo que quedaba como a 40 minutos de casa. Decían que iban a jugar tenis o a nadar o lo que sea, pero cuando yo preguntaba detalles, siempre eran súper vagas y cambiaban de tema rápidamente. Una vez intenté invitarme, y mi mamá literalmente me dijo que no, que era su tiempo de chicas. O sea, está bien, respeto eso, pero algo en la forma en que lo dijo me sonó falso, como si estuviera escondiendo algo. Un día, hace como 8 meses decidí seguirlas. Sé que suena medio stalker y todo, pero en serio algo dentro de mí me decía que necesitaba saber qué estaba pasando. Era un viernes por la tarde y yo había salido temprano del trabajo. Les dije que tenía una cita con el dentista o alguna excusa así. Las vi salir juntas en el BMW de mi mamá y las seguí manteniendo distancia.
Llegaron al country club como siempre, pero en lugar de ir hacia las canchas de tenis o la piscina, fueron directamente al restaurante del club. Me estacioné donde pudiera ver la entrada y esperé como 20 minutos, sintiendo que estaba siendo ridículo. Tipo, ¿qué esperaba encontrar? Que estuvieran planeando un atraco o algo así, y entonces lo vi. Un tipo salió del club y fue directo hacia donde estaban mi mamá y mis hermanas en la terraza del restaurante. Era joven, mucho más joven que mi mamá. Yo diría que como de 30 años máximo, vestido con ropa cara, de esas que gritan tengo dinero. Le dio un beso a mi mamá. No un beso en la mejilla tipo hola amigo, un beso en los labios. Y luego se sentó con ellas, y mis hermanas actuaron como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé ahí sentado en mi auto literalmente con la boca abierta, procesando lo que acababa de ver. Mi mamá estaba besando a otro hombre en público. Mis hermanas estaban ahí sonriendo como si nada, y yo sentía como si me hubieran golpeado en el estómago. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, tal vez una hora, solo observando cómo reían y bebían vino, y actuaban como si fueran un grupo de amigos normal. Él, tipo le tenía la mano a mi mamá todo el tiempo, tipo bien posesivo, y mis hermanas claramente lo conocían bien porque la conversación fluía natural. Tomé fotos con mi teléfono. No sabía qué más hacer. Solo sabía que necesitaba algún tipo de evidencia porque parte de mí todavía no podía creer lo que estaba viendo. Cuando finalmente se fueron, yo estaba hecho un desastre emocional. Manejé sin rumbo como media hora solo tratando de procesar todo. Confrontaba a mi mamá directamente. Le decía a mi papá inmediatamente. Hablaba primero con mis hermanas. Decidí que lo más lógico era hablar con Julia y Melissa primero. Darles la oportunidad de explicar qué demonios estaba pasando antes de involucrar a mi papá y potencialmente destruir nuestro hogar. Esa noche las agarré a las dos en la casa de Julia. Les mostré las fotos y les pregunté punto blanco quién era ese tipo y qué estaba pasando. Y aquí viene la parte que todavía me hace hervir la sangre, ¿sabes? No negaron nada. Literalmente admitieron todo como si nada. Como si yo fuera el raro por estar molesto. Julia me dijo, mira Ryan. Mamá ha estado viendo a Austin como por 2 años ya, y antes de que digas nada, papá básicamente abandonó emocionalmente a mamá hace mucho tiempo con todos sus viajes, así que no es como si ella sea la única culpable aquí. Sí, 2 años. Mi mamá había estado engañando a mi papá por 2 putos años, y mis hermanas lo sabían. Y no solo eso, lo estaban encubriendo activamente. Le pregunté a Melissa cómo podían hacer eso, cómo podían mirar a nuestro papá a los ojos cada día sabiendo lo que sabían, y ella se encogió de hombros y dijo que los matrimonios eran complicados y que no era asunto nuestro, que mamá merecía ser feliz. Les dije que eso era una mierda, que papá también merecía ser feliz, y sobre todo merecía saber la verdad, y ahí fue cuando Julia soltó la bomba. Me dijo que Austin venía de una familia muy rica, tipo millonarios, conservadores con dinero viejo, y que él tenía un fideicomiso grande, que él había estado ayudando económicamente a mamá y a ellas dos, y que por eso podían darse todos esos lujos. Y luego, como si no pudiera ser peor, Melissa admitió que también habían estado tomando dinero de la empresa. No mucho cada vez, como para que no fuera tan obvio, pero lo suficiente para complementar lo que Austin les daba. Estaban literalmente robándole a mi papá, a la empresa que él había construido desde cero trabajando 18 horas al día durante años. Me levanté para irme porque sentía que si me quedaba un minuto más, iba a decir o hacer algo de lo que me arrepentiría. Julia me agarró del brazo y me dijo que no podía decirle nada a papá, que lo destruiría, que era mejor dejar las cosas como estaban. Le dije que estaba loca, si pensaba que iba a guardar ese secreto, que ella y Melissa habían decidido ponerse del lado de mamá, y eso estaba bien. Era su decisión, pero yo no iba a traicionar a mi papá de esa manera. Melissa empezó a llorar y a decir que iba a arruinar a la familia, y yo le respondí que ellas ya habían hecho eso, yo solo iba a ser honesto sobre lo que estaba pasando. Antes de irme decidí confrontar a mi mamá también, porque necesitaba escuchar su versión, supongo, o tal vez solo quería que supiera que ya no podía seguir con su mentira. Fui a la casa esa misma noche, mi papá estaba de viaje como siempre, y le dije que sabía todo sobre Austin. Esperaba que al menos intentara negarlo, o que se pusiera a llorar o algo, pero no. Se quedó ahí parada en la cocina, con su copa de vino y me dijo que sí, que había conocido a alguien más, alguien que realmente la valoraba y le prestaba atención, no como mi papá que solo se preocupaba por su empresa. Le pregunté cómo podía justificar el engaño, la mentira, el robo,
porque sí, yo sabía también sobre el dinero que habían estado tomando de la empresa. Me dijo que ella había trabajado para la empresa durante años sin un salario justo, que se lo merecía, que básicamente era solo tomar lo que ya era suyo. Le dije que eso era robo, no importaba cómo lo quisiera llamar, y que papá confiaba en ella y en mis hermanas, y todas lo habían traicionado de la peor manera posible. Me miró con esta cara de tipo superioridad, y me dijo que yo no entendía nada porque era joven y nunca había estado en un matrimonio real, que cuando creciera entendería que a veces la gente cambia y las relaciones mueren, y no había nada de malo en buscar felicidad en otro lugar. La cosa es que yo no tenía problema con que se divorciara de mi papá, si ya no lo amaba, ¿sabes? Si quería estar con otra persona, fine. Termina tu matrimonio primero como un adulto normal en lugar de engañar y mentir durante años mientras sacas dinero de la empresa familiar. Se lo dije exactamente así, y ella me respondió que el matrimonio ya había terminado emocionalmente hace años, que esto era solo hacer oficial lo que ya era realidad. Le dije que entonces no había razón para no ser honesta, y que iba a contarle todo a papá porque él merecía saber la verdad. Ahí sí se puso nerviosa. Me dijo que si hacía eso me iba a arrepentir, que iba a destruir a la familia, que mis hermanas nunca me perdonarían, que papá no iba a querer saber los detalles de todas formas. Le dije que ya no me importaba, que la familia ya estaba destruida de todas maneras, y que yo había elegido mi lado, y ese lado era estar con la persona que había sido honesta y leal, no con las personas que habían mentido y robado. Me fui de ahí sintiéndome peor de lo que me había sentido en mi vida, pero también sabiendo que estaba haciendo lo correcto. Cuando mi papá regresó de su viaje 3 días después, le pedí que fuéramos a cenar solo nosotros dos. Él pensaba que era para hablar de trabajo o algo así, pero cuando llegamos al restaurante y vio mi cara, supo que algo estaba mal. Le conté. Todo. Absolutamente todo. Desde el affair hasta el dinero robado. Mostré las fotos que había tomado. Le expliqué lo que mis hermanas me habían dicho, lo que mi mamá había admitido. No me anduvo con rodeos, ni traté de suavizarlo porque sentía que se merecía la verdad completa, sin filtros. Mi papá no lloró, ni gritó, ni hizo una escena. Eso casi fue peor, la verdad. Solo se quedó ahí sentado procesando la información, tipo en shock total. Después de lo que pareció una eternidad, me preguntó si estaba seguro de todo, y le dije que sí, que había visto las cosas con mis propios ojos, y que mis hermanas y mi mamá habían admitido todo. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes, y le expliqué que acababa de descubrirlo hace unos días, y que había querido hablar con ellas primero, para entender la situación completa antes de involucrarlo. Me dijo, gracias. Literalmente solo eso. Gracias por decirme la verdad cuando nadie más lo haría. Gracias por ser leal cuando tu propia madre y hermanas no lo fueron. Y eso casi me rompe más que cualquier otra cosa de esta situación, ver a mi papá agradecerme por básicamente destruir su matrimonio y revelar que su esposa y 2 de sus 3 hijos lo habían estado traicionando durante años. Los siguientes días fueron un torbellino. Mi papá contrató a un investigador privado para conseguir más evidencia del affair, lo cual no fue difícil porque mi mamá y Austin no estaban exactamente siendo discretos. También contrajo a un contador forense para revisar las finanzas de la empresa y documentar exactamente cuánto dinero habían estado tomando mis hermanas. Resultó ser mucho más de lo que pensábamos. Estamos hablando de como $200,000 durante los últimos 2 años, tomados en pequeñas cantidades de diferentes cuentas, para que no fuera obvio a primera vista. Mi papá confrontó a mi mamá con toda la evidencia una noche. Yo no estuve ahí, pero él me contó después que ella trató de negarlo al principio, luego trató de minimizarlo diciendo que no era tanto dinero, y finalmente admitió todo, y le dijo que de todas formas ya iba a pedir el divorcio porque quería estar con Austin. Le dijo que Austin era más joven, más atento, más interesante, básicamente todo lo que mi papá supuestamente no era. Mi papá le respondió que perfecto, que estaba de acuerdo con el divorcio pero que lo iban a hacer a su manera, no a la de ella. Lo siguiente fue despedir a Julia y Melissa de la empresa. Mi papá las llamó a su oficina un lunes por la mañana, yo estuve presente como testigo, y les dijo que estaban despedidas efectivas inmediatamente por malversación de fondos. Les dio la opción de devolver el dinero sin enfrentar cargos criminales o seguir negándolo, y él presentaría cargos. También congeló todas las tarjetas de crédito corporativas que tenían, y cualquier cuenta bancaria que estuviera bajo su nombre.
Mis hermanas trataron de llorar y suplicar y decir que papá estaba siendo cruel, pero él se mantuvo firme. Les dio 30 días para devolver el dinero, o iba a la policía. Mientras tanto, mi papá presentó el divorcio, y gracias a Dios había un acuerdo prenupcial sólido que mi mamá había firmado cuando se casaron tipo 28 años atrás. Ella trató de pelear pero con toda la evidencia del affair y el robo. Básicamente no tenía ninguna base legal para pedir más de lo que el acuerdo establecía, que era prácticamente nada, considerando que mi papá había construido la empresa durante el matrimonio, pero el acuerdo protegía sus activos empresariales. Y aquí viene la parte que casi me da risa de lo irónico que es, si no fuera tan triste. ¿Recuerdan a Austin, el tipo rico con fideicomiso, que supuestamente iba a rescatar a mi mamá de su vida terrible? Bueno, resulta que sus padres son súper conservadores y religiosos, de esos que tienen valores familiares muy estrictos y todo eso. Cuando se enteraron de que su hijo estaba teniendo un affair con una mujer casada que era como 15 años mayor que él, lo cortaron completamente. Tipo, cancelaron su fideicomiso, le quitaron el condo que le habían comprado, le quitaron el auto, todo. De la noche a la mañana, Austin pasó de ser un trust fund kid, sin preocupaciones, a estar básicamente quebrado, porque resulta que nunca había trabajado un día en su vida, y no tenía ninguna habilidad real más allá de gastar el dinero de sus papás. Mi mamá y mis hermanas, que habían estado dependiendo de Austin para mantener su estilo de vida lujoso, de repente se quedaron sin ese dinero. Mis hermanas no tenían trabajo porque papá las había despedido, y básicamente ninguna otra empresa en la industria las iba a contratar después de que corrió la voz de lo que habían hecho. Mi mamá tampoco tenía trabajo, y con el acuerdo prenupcial solo iba a recibir una pensión mínima de mi papá, suficiente para vivir, pero definitivamente no suficiente para el estilo de vida al que se había acostumbrado. Las tres terminaron viviendo juntas en un apartamento pequeño, tipo 2 habitaciones en un edificio medio feo en las afueras de la ciudad. Austin también vivía ahí porque, literalmente, no tenía dónde más ir. El mismo tipo que había estado paseándose en el country club con ropa de diseñador, ahora trabajaba en un Starbucks porque no podía conseguir nada mejor sin experiencia o educación real. Mis hermanas consiguieron trabajos en retail y servicio al cliente, ganando como una fracción de lo que ganaban antes. Y mi mamá tuvo que volver a trabajar después de años de no hacerlo, terminó en recepción de un dentista o algo así. El divorcio se finalizó como 6 meses después de que todo explotó. Mi papá se quedó con la casa, la empresa, básicamente todo porque el acuerdo prenupcial era hermético y mi mamá había violado varios de sus términos al cometer adulterio y robar de la empresa. Ella recibió una pensión de como $2,000 al mes, suficiente para cubrir lo básico, pero nada más. Mis hermanas devolvieron lo que pudieron del dinero que habían robado, como 100,000 de los 200, y mi papá decidió no presentar cargos criminales, porque al final del día son sus hijas, y no quería que tuvieran antecedentes penales, aunque parte de mí piensa que se lo merecían. Mi papá también cambió su testamento. Antes todo estaba dividido equitativamente entre nosotros 4, pero ahora mi mamá y mis hermanas están completamente fuera. Todo va para mí cuando él muera. La empresa, la casa, las inversiones, todo. Me dijo que había tomado esa decisión porque yo era el único que había mostrado lealtad e integridad, el único en quien podía confiar para mantener lo que él había construido. Honestamente me sentí medio raro con eso al principio, porque tipo, es mucha responsabilidad, ¿sabes? Pero también entiendo por qué lo hizo, y respeto su decisión. La empresa sigue funcionando bien. Mejor que nunca, honestamente. Yo tomé el control de las operaciones del día a día, mientras mi papá se enfoca en las relaciones con clientes y la expansión estratégica. Él viaja menos ahora. Aprendió su lección sobre estar ausente todo el tiempo. Aunque irónicamente, ahora no tiene una familia esperándolo en casa, de todas formas. Contratamos a gente nueva para reemplazar a mis hermanas, profesionales de verdad que saben lo que hacen, y las finanzas están más limpias y organizadas que nunca. No he hablado con mi mamá ni con mis hermanas desde que todo pasó, hace ya casi 8 meses. Julia y Melissa me han mandado mensajes de vez en cuando, al principio tratando de justificar lo que hicieron, luego enojadas culpándome por arruinar sus vidas, y más recientemente pidiendo ayuda porque Melissa aparentemente está comprometida y quiere que papá pague por su boda. Les dejé el mensaje en visto. No tengo nada que decirles. Y honestamente, no quiero tener nada que ver con ninguna depuntación. Ellas
Melissa me mandó un mensaje largo hace como 2 semanas, diciéndome que entendía que estuviera molesto, pero que al final del día éramos familia, y que eso tenía que significar algo, que ella iba a casarse, y quería que todos estuviéramos ahí, que papá caminara con ella por el pasillo, y pagara por la boda como siempre había sido el plan. Le respondí con un simple no, que no iba a pedirle a papá que pagara nada, que ella había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Me llamó egoísta y cruel, y me dijo que algún día iba a entender que las cosas no son blanco y negro, que creciera y dejara el drama atrás. La verdad es que no siento que sea drama, siento que es consecuencias. Ellas eligieron mentir, engañar y robar. Eligieron ponerse del lado de mi mamá sabiendo lo que estaba haciendo. Eligieron traicionar la confianza de alguien que les había dado todo. Y ahora están molestas porque esas elecciones tuvieron resultados negativos para ellas. No siento ninguna culpa por haber dicho la verdad. Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Mi papá está mejor ahora, creo. Todavía le duele, obviamente. 25 años de matrimonio no se borran así como así. Pero dice que se siente liberado en cierta forma. Ya no tiene que preguntarse por qué se siente excluido en su propia familia o por qué su esposa parece distante. Ahora sabe la verdad y puede seguir adelante. Ha estado saliendo con amigos más. Tomó clases de cocina porque siempre quiso aprender. Está viviendo su vida en lugar de solo trabajar todo el tiempo. Hace unos días estábamos cenando juntos, algo que hacemos como 2 veces por semana ahora, y me dijo que nunca iba a poder agradecerme lo suficiente por haber sido honesto con él, que sabía que no había sido fácil, y que muchos hijos en mi posición habrían elegido mantenerse neutrales o incluso ponerse del lado de sus hermanas. Le dije que no había sido realmente una decisión difícil, que simplemente hice lo correcto. Me respondió que eso era exactamente el punto, que mucha gente sabe qué es lo correcto, pero no tiene el coraje de hacerlo cuando las cosas se ponen difíciles. No sé cómo va a terminar todo esto a largo plazo. Tal vez algún día, mis hermanas van a entender realmente lo que hicieron, y van a tratar de hacer las cosas bien, aunque honestamente lo dudo. Mi mamá definitivamente nunca va a admitir que estaba equivocada. Todavía está con Austin en ese apartamento pequeño, probablemente culpando a todos menos a ella misma por cómo resultaron las cosas. Y está bien. No necesito su arrepentimiento o su apología para seguir adelante con mi vida. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta. La lealtad significa algo para mí. La honestidad significa algo. Y cuando tuve que elegir entre mantener la paz familiar a base de mentiras o decir la verdad y enfrentar las consecuencias, elegí la verdad. Eso es algo con lo que puedo vivir.